yo siempre he trabajado prácticamente desde los 16 años hasta ahora sin parar y en provisión. Mientras que estaba en la carrera, pues trabajaba los fines de semana y en vacaciones en un almacén de fruta. Las tareas que son urgentes son las tareas que pongo como un 0 y luego 1, 2 y 3. Yo tengo bloques de trabajo. El bloque más productivo es por la mañana. Yo cuando me levanto y organizo un poco el día, no una regla que es que toda tarea que te cueste menos de 3 minutos hacerla, no la procrastines. Hazla, casi el 50%. Más a preparar clases, a leer y a revisar cómo mejorar las clases. He conseguido una posición de éxito a base de hacer lo que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer. Pues nuestros estudiantes están en un momento en el que están mucho más preparados, tienen muchos más recursos, tienen mucho más posibilidades de acceder a la información de las que teníamos nosotros en su momento, pero también están un poco infoxicados. Es como que tienen demasiada información, demasiados inputs y no acaban de centrarse. Esos que destacan son bastante brillantes y normalmente los hábitos que tienen son... Bienvenido al podcast 1%, Rutinas de Profesionales de Éxito. Hoy está conmigo un buen amigo, Jorge Lizandra. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues con Jorge hemos compartido mucho porque iniciamos la universidad juntos, la carrera de Ciencias de Actividad Física y Deporte. Y yo lo conocí pues con 18 años, llevamos casi 20 años de amistad. Y Jorge tiene una historia bastante particular porque para mí es el ejemplo de cómo el sistema de educación público funciona. Es una persona que viene de un entorno bastante humilde y que, pues bueno, una familia que socioeconómicamente no estaba en las mejores condiciones, pero ha sabido sacarle partido a todo el sistema educativo. Es la persona que, vamos, que más becas ha tenido de la historia. Yo me he enterado de todas las becas gracias a él, porque creo que he becado pues, de toda la escolaridad, ¿no? Desde el sistema, obviamente el instituto, pues con instituto, pero luego beca de las universidades, beca de másters, becas de doctorado, hasta llegar al máximo nivel académico, que es ser doctor y luego profesor universitario, titular de universidad, y haciendo pues un poco toda esa escala social gracias a un sistema público. Yo creo que eso demuestra que funciona cuando la persona vale. Así que, Jorge, si puedes contarnos un poco de, oye, qué es lo que has conseguido a nivel personal y profesional. Bueno, muchas gracias, Sebas, porque has sido muy, muy generoso en la presentación. Sí, bueno, yo soy Jorge Lizandra y como ha dicho Sebas, más o menos, pues tengo 38 años, ya hace casi 20 que nos conocemos y sí, actualmente soy profesor titular en la Facultad de Magisteri actualmente, pero pronto va a pasar a llamarse Facultad de Formación del Profesorado, de Formación del Profesorado en la Universidad de Valencia. Y obviamente, pues como has comentado, no nací automáticamente, me convertí en profesor de universidad, sino pues sí, vengo de una familia, yo diría más una familia trabajadora, una familia humilde sí, muy trabajadora y eso ha sido, creo que ha fundado pues algunos de los valores importantes que tengo. Y sí, fui muy feliz, no me faltó nunca de nada, pero sí que es verdad que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Pues que el sistema de bienestar no siempre funciona como nos gustaría, pero en mi caso pues estuve en una escuela pública, en un instituto público, en la universidad. Realmente empecé en la Universidad Politécnica, empecé ingeniería química técnica y al final pues me di cuenta que no iba por ahí mi futuro. Fue uno de esos pequeños fracasos, pero incluso el sistema me permitió equivocarme y reorientar mi orientación profesional y mi formación. Incluso recuperar, pues entré con una beca y la perdí el primer año, pero bueno, pues también trabajaba en cosas que ahora os comentaré. Y recuperarla y a partir de ahí pues yo creo que hubo como un punto de inflexión, ¿no? A partir del segundo año en el que ya le cogí un poco como la dinámica a los estudios universitarios. Ahí también es verdad que en los primeros años pues andas un poco más desubicado, pero encontré también un grupo de amistades y de gente que sí que compartíamos más intereses, que sí que teníamos intereses comunes y entre ellos estaba, por supuesto, Sebas. Hicimos una amistad con gente que teníamos diálogos muy interesantes. Yo recuerdo a veces que preparábamos exámenes juntos y decíamos, y es que había que grabar esto y esto que fuera el examen. Y ahora que soy profesor, pienso que debería ser así. O sea, de hecho, intentamos hacer ejercicios más reflexivos porque a veces es mucho más interesante el proceso que el resultado.
Y sí, a partir de ahí, pues sí que encontré que yo quería ser profesor de educación física y al final es para lo que me formé. Y realmente entrar en la universidad a corto plazo no entraba en mis planes. Pues nos fuimos formando y acabamos la carrera. Recuerdo, aparte de que nos fuimos a perfeccionar el inglés. A partir de ahí, pues estudié 2 másters. Primero estudié el máster en profesor de educación secundaria y después el máster en investigación e intervención en ciencias de la actividad física y el deporte, y eso es lo que me abrió las puertas al doctorado. En toda esa trayectoria, un poco como comentaba Sebas, pues yo he trabajado de todo. O sea, yo empecé trabajando cuando era niño, ayudaba a mi madre pues a llevar sacas de bañadores, a cortar hilos y con eso pues me iba sacando algunos ahorros para comprarme una mochila. Es una anécdota que con la mochila que me compré en quinto de primaria es con la que entré a la universidad. Y dije, mi madre me dijo, esa mochila cuesta mucho dinero, y entré con ella a me dijo, tío, tiene que llegar a la universidad. Y empecé la universidad con ella. Entonces, pues son anécdotas, ¿no? Pues luego he trabajado con mi padre en el campo. Mientras que estaba en la carrera, pues trabajaba los fines de semana y en vacaciones en un almacén de fruta. Trabajaba con él y trabajaba con mucha gente. Y era un poco hectic, ¿no? Era un poco raro, ¿no? Porque yo durante la semana estaba con mis amigos en la universidad y luego el fin de semana entraba a las 6 de la mañana a coger naranjas y lo llevaba con cierta naturalidad. Sustituí a mi madre era el partido de la correspondencia y la sustituí. Y luego sí que es verdad que el punto de inflexión probablemente estuvo en que cuando me dejé la ingeniería, entré como voluntario de Cruz Roja. Hace ya también casi 20 años que soy voluntario de Cruz Roja y empecé a trabajar en la playa de socorrista sanitario al principio. Luego trabajé de conductor de ambulancias, estuve en la Copa América y a partir de ahí como que fui cogiendo ciertas habilidades y casualmente, porque al final muchas veces las cosas pasan por casualidad, esa formación y el hecho de que estuviera formándome en la universidad como futuro profesor de educación física, pues me dio la oportunidad de poder impartir cursos de primeros auxilios. Yo dije que sabía mucho de primeros auxilios y que sabía ser profesor, y la verdad es que eso me dio en 2007 la posibilidad de empezar a dar clases. Y eso fue como mi escuela de formación. Mi segunda escuela de formación fue estar dando cursos casi cada 15 días, un mes, primero de primeros auxilios, luego de socorrismo acuático. Y la verdad que a Cruz Roja pues le estaré siempre, y de hecho intento seguir vinculado a ella porque le estoy muy agradecido, ¿no? Me dieron la oportunidad de empezar a formarme y casualmente, porque al final es un cúmulo de circunstancias, acabé siendo profesor especialista en un centro público mientras estaba estudiando el máster, porque me recomendaron de Cruz Roja. Llamaron, pidieron un profesor especialista y dijeron, pues este chico parece que lo hace bien. Y pude estar 2 años y medio en el IES Berenguer Dalmau, que aparte aprovecho la plataforma pues para darles un abrazo enorme porque han sido bastante afectados con la Dana. Y aunque no he hablado con mis antiguos compañeros, pues lo siento muchísimo y espero que se recuperen. Y allí pude formarme, pude consolidarme, trabajé en el grado, que son curiosidades también, trabajé en el ciclo superior de educación infantil y ahora en la Universidad de Valencia soy el coordinador del grado infantil. O sea, que es como que al final van alineándose las cosas. Y bueno, trabajé ahí, conseguí ser profesor de educación física en Florida Universitaria, que también pues les tengo mucho cariño porque yo me identificaba verdaderamente con sus valores y me estaba muy cómodo, hubiera podido echar raíces perfectamente allí, pero al final la formación y los profesores con los que empecé a colaborar me dieron la posibilidad de entrar, confiaron en mí, y eso tengo que estarles también muy agradecidos, y me dieron la oportunidad de poder hacer el doctorado. Gané una beca predoctoral, como Sebas dice, en 2013, y desde 2013 volví a la facultad en la que habíamos estudiado juntos, pero a formarme como profesor universitario, que era algo que con 27 años más o menos no estaba en mis planes, pero tampoco me dio miedo, ¿no? Me formé y a partir de ahí acabé la tesis en el 2016, trabajé en una universidad privada, la Universidad Internacional de La Rioja, que también agradezco mucho que confiaran en mí, porque en el momento en el que se te acaba la beca en la universidad, pues llegué con toda mi formación y todo a hacer los papeles en el paro y a estar un tiempo en desempleo, unos meses. Y la verdad que tuve la suerte de volver a trabajar en la universidad, y otra vez una casualidad hizo que, no solo la casualidad, sino la casualidad por un lado, y también el conocer las reglas del juego. Esto es algo que en esa época con Sebas hablaba mucho, que era importante conocer las reglas del juego y utilizarlas. Yo nada más acabé el doctorado,
A los 3 días había enviado la acreditación para poder ser profesor ayudante doctor y poder cumplir el requisito, que había compañeros míos que habían acabado la tesis y no habían hecho esto. Y resulta que se alinearon, ¿no?, los planetas y un profesor dejó una plaza vacante en la Facultad de Magisteri. A mí me llegó la acreditación, me presenté y entré en 2016, a finales de 2016, entré como profesor ayudante doctor en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Magisteri. Antes había estado un tiempo de asociado cubriendo esa plaza con carácter de urgencia. Y como decía Sebas, desde ser profesor asociado hasta profesor ayudante doctor, profesor contratado doctor, pues aproximadamente 3 años después. Y actualmente soy profesor titular desde octubre del año pasado. Entonces eso es un poco cómo llega una persona como yo, con esos orígenes trabajadores y humildes, a poder ocupar una plaza de funcionario público en la Universidad de Valencia, algo por lo que me siento también muy agradecido y que de alguna manera lo que yo intento y lo que he intentado en estos años, porque ya son casi 10 años los que llevo trabajando en la universidad, lo que intento es devolver lo que el sistema de garantía, el sistema de bienestar a mí me devolvió, la posibilidad que me dio de poder prosperar. Pues yo me siento como un poco en deuda y intento devolverlo, aparte de que para mí esto no es trabajar. Entonces, bueno, no sé si me he alargado mucho, pero creo que esto era importante para situar qué hago yo aquí. No, no, desde luego es importante bueno, yo creo que es clave entender qué pasos hay que ir cubriendo para llegar a ser profesor de universidad, ¿no? Que no es de un día para otro, no es como otras profesiones que a lo mejor tú terminas la carrera y puedes acogerte a esa profesión. En el caso de ser profesor de universidad hay un gap ahí importante que es, oye, tengo que sacarme una tesis doctoral, tengo que ir dando pasos, como has dicho, dentro de la universidad a diferentes escalas hasta que te sacas una plaza de titular, que la edad media para ser un profesor titular en una universidad, es decir, tener una plaza fija, ¿por dónde está? ¿40 años? Va bajando, porque es verdad que el sistema lo que va haciendo es que ya hay gente que se está profesionalizando, ¿no? O sea, hay como perfiles de estudiantes de doctorado a los que ya de alguna manera se les va preparando porque la universidad, a mi juicio, por desgracia, creo que está dentro de un sistema neoliberal de producción científica que lo que hace es que, por ejemplo, cuando yo gané la plaza de ayudante doctor, tenía 27 años aproximadamente. No, 27 cuando entré, unos 30 años, sí. Fue en el 2016, unos 30 años. Y ahora yo creo que los estudiantes, los que están ganando plazas de ayudante de doctor son más jóvenes y yo la gané y recuerdo que tenía 6 artículos publicados y me parece que un par de capítulos de libro. Y ahora que participo en comisiones de selección de profesorado, pues el que menos se presenta con 20, 30 artículos de impacto, cosas que es difícil que en una trayectoria lógica hayas conseguido tú solo. Entonces creo que la edad está bajando precisamente por eso, pero en condiciones normales, pues alrededor de los 40. Yo tengo 30, yo la gané con 37 y se podría considerar que bueno, de hecho mis directores de tesis, sobre todo Pepe y Carmen, que les tengo también mucho cariño, Carmen, por ejemplo, dice que voy muy rápido, pero es que es el sistema el que va tan rápido y yo lo que he hecho es adaptarme un poco a ese sistema, intentando ser honesto, intentando hacer lo que en principio hay que hacer, pero también siendo selectivo y crítico, decir, hago lo que tengo que hacer, pero también dentro de lo que tengo que hacer, lo que me gusta hacer, lo que creo y en lo que confío. Pero está alrededor de esto, tener una estabilidad laboral de alguna manera ficticia, porque una plaza al final de ayudante doctora es un contrato, ahora de 6 años, antes era de 5, pero digamos que es un contrato que su vocación es que esa plaza de ayudante doctor se va a acabar transformando en una plaza de titular de universidad o en el mejor de los casos de catedrático o de catedrática de universidad, sea la persona que empieza la que acabe ocupando ese lugar o sea otra persona. Entonces al final también creo que es una manera de tener un perfil profesional muy formado y muy competitivo con unos salarios bastante, no diría precarios al 100%, pero no al nivel de lo que es una persona que, pues eso, que tenga una licencia, un grado actualmente, 1 o 2 másters y un doctorado, pues es un sueldo mucho más bajo que el que, por ejemplo, pueda tener ahora cuando yo estoy haciendo más o menos el mismo trabajo que hacía cuando entré en el año 2016, Pues, principios de 2017. ¿cuál es el salario medio de un profesor de universidad en general, de la universidad pública? Pues Antes de cuando, tener plaza y teniendo plaza. cuando empiezas como
como estudiante predoctoral, como con la beca predoctoral en torno a los 18.000 euros. Ahora creo que haya podido subir un poquito más. Como profesor ayudante doctor, pues puede estar en torno a los 27.000, 28.000. Y ya cuando eres funcionario, pues en torno a brutos, estamos hablando pues en torno a 45.000 al año en bruto. Son salarios que en otros contextos, y sobre todo en el plano internacional, son bastante bajos. Suficientes para vivir, yo no necesito más, pero en proporción a la formación no son muy altos. Desde luego. Pero por eso muchos profesores es muy vocacional ser profesor de instituto y de universidad. El profesorado en general es muy vocacional porque los salarios son normales. Sí, son salarios que te permiten vivir con cierta tranquilidad y con cierta estabilidad. También, pues una persona emprendedora, yo admiro muchísimo a Sebas, que él empezó más o menos como yo y en un momento determinado de su vida decidió emprender. Y yo, por ejemplo, reconozco que probablemente porque no lo haya necesitado o no haya encontrado la manera o la idea, pero yo admiro muchísimo a la gente que se lanza un poco al vacío y sobre todo que tiene éxito. Al final este camino es un camino a lo mejor menos retribuido, pero de alguna manera algo más seguro, por decirlo de alguna manera. Yo siempre he trabajado prácticamente desde los 16 años hasta ahora sin parar y en progresión. Por lo que a lo mejor una de las cosas que no he hecho ha sido emprender, y admiro muchísimo a la gente que lo hace y que se construye y se reconstruye constantemente, y nosotros también de alguna manera tenemos que hacerlo, pero desde una posición un poquito más estable. Es interesante que dicen, ¿no? que la oportunidad de verdad solo existe cuando está la suerte, que pasa y impacta mucho en la vida, pero cuando la suerte te encuentra preparado para lo que viene, ahí sí es una oportunidad de verdad, ¿no? Y como se ve que varios momentos en tu vida contaste con suerte, contaste con mala suerte también, pero a veces contaste con suerte y siempre estabas preparado, o sea, estabas como motorista de ambulancia, estabas preparando para eso, o sea, siempre cogiendo todas las fuerzas que tenías para que cuando esas cosas pasaran, veías la oportunidad y aprovechabas la oportunidad. Entonces, como el progreso va de ahí, ¿no? Estoy preparado, viene la suerte y subo. Estoy preparado, Sí. viene la suerte y subo. Y como nunca para esa escalera. Sí. Ahora me parece, Sobre todo, me genera curiosidad de qué estás por detrás de esa persona que está siempre preparado, ¿sabes? Que está siempre buscando, eso tengo que mejorar, eso tengo que, ¿sabes? Abriendo todas las puertas, porque es difícil elegir cuál puerta entras y ¿no? Dónde sí. te preparas. Yo soy una persona que la gente que me conoce, la gente que me cree conocer, como soy bastante impulsivo, soy una persona nerviosa, parece a priori que soy una persona que se deja llevar más por esos impulsos y que toma las decisiones de manera poco meditada. Pero en realidad no es así. Ahora a lo mejor me estoy descubriendo. Yo soy una persona que constantemente está pensando, está dándole vueltas a la cabeza. Mi cabeza no para desde que me levanto. Y entonces al final también he tenido la habilidad de que al principio buscaba la información. Yo recuerdo cuando hablaba con Sebas, es que, Jorge, es que te has enterado. Y sí, yo buscaba la información de esta ayuda, de esta no sé qué, de esta oportunidad, de este trabajo. Pero claro, sobre todo con el desarrollo de las redes sociales, la información, tú al final lo que haces es, y esto pues por el tema de los algoritmos de posicionamiento, etcétera, al final la información te empieza a encontrar a ti. O sea, yo ya prácticamente no busco la información ya me encuentra, porque saben cuáles son los intereses que tengo. Pero sí que es verdad que soy una persona bastante más meditada de lo que la gente piensa y soy muy curioso. Y de hecho también hay momentos de mi vida en los que podría haberme quedado en una zona de confort, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba en la playa, y esto lo hablaba mucho con Sebas, para mí eso eran vacaciones pagadas. Sinceramente, yo los veranos trabajaba en una posta sanitaria y lo que hacía era prepararme los exámenes y obviamente si tenía que trabajar, trabajaba, pero sí, la mayoría del tiempo estaba encerrado en una posta sanitaria estudiando, leyendo, etcétera. Eran vacaciones pagadas y empecé trabajando 2 meses de verano y como era una persona bastante responsable y tal, acabé trabajando prácticamente casi 6 meses del año, me dedicaba a eso. Desde Pascua hasta octubre casi, me dedicaba a esto y yo veía gente en la playa, que les tengo muchísimo cariño, que tenían pues ya como 40 y pico años y estaban trabajando ahí. Yo tenía 24 y decía, es que yo podría estar trabajando aquí y luego en verano irme a Latinoamérica y vivir de esto, pero yo no me he formado para esto, ¿no? Entonces,
Recuerdo que hubo un momento que, aparte fue cuando acabamos la carrera, que yo hablé con Sebas y también con nuestro amigo David, por ejemplo, y dije, es que esto me lo tengo que dejar. Entonces yo he decidido que esto lo dejo y me voy a ir al extranjero, voy a aprender inglés y voy a estudiar un máster porque yo quiero ir más allá. Y entonces, lo mismo, cuando empecé a trabajar de profesor de secundaria y llegué a ser profesor de educación física y estaba en un lugar maravilloso, en Florida Secundaria, que, como he dicho antes, me identificaba mucho con sus valores, tenía una metodología de trabajo muy, muy buena, trabajo por proyectos cuando nadie trabajaba por proyectos en el año 2012, eh, pero me dieron la oportunidad de poder hacer el doctorado y era otro momento de, me quedo aquí, que a lo mejor podría haber seguido haciendo carrera, tiene un proyecto también de formación, en formación profesional, universitaria, etcétera. Ahora casualmente, como estando en la universidad, Florida es un centro adscrito de la Universidad de Valencia y tengo contacto con ellos y me encanta seguir teniendo contacto con ellos desde otro prisma. Pero también era, pues voy a tomar esta oportunidad. Yo no, en principio no estudié para ser profesor universitario, pero también soy una persona bastante ambiciosa. Y decía, pues ¿por qué no voy a llegar hasta el final, ¿no? Ya que he empezado y que me han dado la oportunidad, voy a intentar tener el máximo grado académico, que es el grado de doctor, y ya veremos. Pero claro, estudiar un doctorado, Dios, para no acabar trabajando en la universidad, lo tienes que tener muy claro, porque es un esfuerzo muy grande que luego realmente en tu currículum está, pero que a lo mejor no le vas a poder sacar el valor. Y al final, ¿qué pasa? Cuando coges una beca predoctoral, tienes que, por exclusividad, tienes que dejar todo lo que estuvieras haciendo antes. Yo trabajaba en varios sitios, en Cruz Roja, en los centros educativos, pero tenía que dejar esto porque tenía compromiso de exclusividad con la universidad. Y yo lo cumplí. Hay gente que no lo cumple, pero yo lo cumplí. ¿Qué pasa? Que 3 años después, cuando yo salgo al mercado laboral, el mercado laboral ha seguido funcionando y en aquellos sitios en los que me estaban esperando, entre comillas, uno de ellos en Florida, sí, haz la tesis porque aquí te podemos recuperar de alguna manera. De hecho, hubo un momento en el que eso fue posible, pero ya había ganado la plaza en la Universidad de Valencia y aquí me quedé. O sea que son momentos en los que tienes que tomar decisiones y son de cara o cruz. Probablemente también cuento con la ventaja de que si hubiera hecho una cosa, hubiera hecho la otra, hubiera acabado también funcionando. Pero bueno, hay momentos clave cuando eres joven en los que tienes que tomar ciertas decisiones que sí que son un poco más trascendentes. Luego las cosas han ido solas, como tú decías, Raúl. Yo no puedo negar la suerte, ha habido mucho de fortuna, pero sí que es verdad que en ese momento de fortuna estaba preparado y podía dar el paso. Entonces, hay suerte y también mérito, ¿no? De mérito personal y profesional. Yo creo que hay mucho mérito y el mérito, a ver, yo te conozco y yo creo que hay mucho en cuanto a la disciplina, los hábitos, las rutinas que sigues que te hacen, pues oye, tengo esa ambición, pero voy haciendo cosas todos los días, todas las semanas que me llevan hacia esa ambición y no es al azar, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo es de lunes a domingo el día a día de Jorge desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿Cómo es hoy? Y luego nos cuentas también, porque seguramente has evolucionado mucho en el tiempo, pues qué has podido ir añadiendo o quitando de tu rutina. Sí, bueno, pues yo soy una persona bastante madrugadora. Siempre lo he sido. O sea, no me ha costado levantarme. De hecho, es curioso que yo hace ya varios años que no utilizo despertador porque me despierto. O sea, yo me despierto varias veces durante la noche. O sea, a veces eso es un poco porque la cabeza da vueltas. Duermo bien, descanso bien, pero yo normalmente alrededor de las 6:30 de la mañana, 7:30 antes, y ahora a lo mejor un poquito más pronto, me despierto. Me despierto sin despertador. Sí que es verdad que ha habido un elemento sustancial que como hace pues aproximadamente casi 20 meses que soy papá. Y soy papá de una niña que se llama Gaia, que es más madrugadora que nosotros. Entonces, claro, eso hace que a veces tenga que madrugar incluso más porque ella también a las 6:15, 6:30 se despierta. Entonces, algunas veces incluso tengo que despertarme un poquito antes para empezar a hacer ciertas rutinas que luego os comentaré. Pero normalmente me despierto sobre las 6:30 de la mañana. eh, Mi rutina habitual es ver el correo electrónico. A lo mejor eso no es un buen hábito, pero me levanto y veo el correo electrónico y veo si dentro de lo que es la planificación de las cosas que hago, si hay cosas urgentes o no, ¿vale? Entonces, si hay alguna cosa urgente, pues yo me preparo un poco y visualizo cómo va a ir el día. ¿Eso Una desde vez la tengo cama? ¿Desde la cama o te pones en No, ordenador? no, me levanto. Yo me levanto, hay veces que esto igual no queda muy bien, pero me levanto y a veces ya cojo el móvil y desde el baño ya empiezo a mirar cosas. Y si tengo cosas que son dentro de lo que es la escala de actividades que hago, que veo que son urgentes, pues entonces ya me voy al despacho
y las contesto. Si Gaia se despierta, pues eso se acabó. Pero normalmente antes de que naciera mi hija, yo por la mañana lo que hacía era preparar la mañana, preparar las tareas, etcétera. Jorge, Desayunábamos, sí, perdona. esa preparación del día, dijiste que ahora es más del correo, ¿no? Pero tú tienes alguna plataforma donde organizas ese día para saber las urgencias, tienes un to-do list, ¿cómo lo organizas el día? Yo es verdad que conozco, porque aparte una de las cosas que me gusta es el uso de las tecnologías y estoy bastante interesado en el tema, pero sí que es verdad que reconozco que llegó un momento en el que le cedí mi agenda a Google Calendar. No sé si esa es la mejor opción, pero hay muchas otras opciones, pero yo lo tengo en Google casi por comodidad, porque al final es una plataforma que tengo en el móvil, que tengo en cualquiera de las pantallas, tanto aquí como en el despacho en la universidad, y lo que hago es, ahí tengo la lista de tareas. Es verdad que hay tareas que son temporales, o sea, como profesor universitario, lo que es ineludible son las clases. Entonces, lo único que durante la semana fundamentalmente tengo agendado son los días que tengo clases y las horas que tengo clases. Sí que es verdad que como también desarrollo actualmente tareas de gestión, pues cuando tengo reuniones o cuando tengo algún tipo de cosa que sí que está calendarizado en un día y en una hora, lo tengo en el Google Calendar, y si no, lo que hago es que pongo que es de 24 horas. Yo pongo 24 horas y me sale arriba. Y entonces básicamente lo que tengo es una escala de números. Las tareas que son urgentes son las tareas que pongo como un 0. Yo pongo el 0, entonces automáticamente se me pone arriba. Y luego 1, 2 y 3. Normalmente como 1, 2 y 3. Y lo que no tiene número es que no es prioritario. Y realmente esto como que se va moviendo a lo largo de los días. Algunas de las tareas incluso reconozco que acaban de alguna manera como procrastinándose, ¿no? Porque hay cosas que sí que son urgentes, pues contestar a los correos, que es algo que nos genera bastante ansiedad, impartir las clases, atender las tutorías y los deadlines, ¿no? Deadline de artículos, de revisiones, etcétera. Eso sí que es lo inmediato. ¿Y qué pasa? Sobre todo cuando ya tienes una plaza un poco más estable, aunque para mí investigar no es un requisito, sino que es una responsabilidad, tengo que hacerlo. Sí que es verdad que yo nunca me he obsesionado por intentar producir, producir y producir. He ido produciendo y ahora es verdad que no tengo la necesidad de publicar en cuanto a mejorar mi currículum. Sí que tengo la responsabilidad de ir sacando resultados de las investigaciones. Y a veces tal y como es el día a día, mucha gente, no voy a decir la mayoría, pero mucha gente en el ámbito académico prioriza la investigación y pues eso Sebas también lo entenderá fácilmente. Yo priorizo la docencia. A mí me gusta dar clases y me gusta hacer las clases lo mejor posible. Investigo tanto de lo que hago en clase como de cosas que están relacionadas con el ámbito educativo. Pero sí que es verdad que muchas de las tareas que se van postergando y a veces demasiado tienen que ver más con la investigación que con la docencia, que es más inmediato. Pero sí que es verdad que la manera de organizar el día la marca un poco el correo y las tareas. Y lo hago así. Tareas imprescindibles que tengo que hacer a ser posible a lo largo del día es un 0. Si me da tiempo, pues las tareas 1 y 2 y lo demás lo voy arrastrando. Es un sistema que me funciona. No sé si es recomendable en el sentido de que al final le estoy cediendo todos mis datos a Google, pero a lo mejor lo hago de otra manera igual. Y a mí me funciona y me genera bastante tranquilidad. Es decir, que tus tareas son como genéricas del día, de este día voy a hacer esto, pero no les asignas un temporal, ¿no? A lo largo del día dices, oye, este bloque de hora es para esta tarea, este no. Es decir, sino que tienes como el bloque general del día y lo vas arrastrando si no lo cumples durante el día. Exacto, lo que hago es intentar, yo tengo bloques de trabajo, ¿no? Pues después, normalmente el bloque más productivo es por la mañana. Yo cuando me levanto y organizo un poco el día, normalmente intentamos desayunar juntas, las tres, mi mujer, Rosella, ahora Gaia y yo, desayunamos y mi mujer es profesora de secundaria, normalmente ella se marcha antes que yo, entonces desde que nació Gaia, pues yo tengo que hacer las rutinas de preparar a mi hija para llevarla al colegio, salvo que tenga clases o tenga algo ineludible antes de las 10 de la mañana, la llevo yo al cole. Cuando Gaia no estaba, pues yo estaba aquí preparando las tareas hasta que me iba a la universidad. Normalmente alrededor de las 10 de la mañana hasta la hora de comer es, digamos, la franja más productiva. Y ahí, pues como ha dicho Sebas, yo voy haciendo las tareas, pues las que considero que va a ser más eficiente hacer. Es verdad que el trabajo de profesor universitario no tiene unas tareas muy, 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 muy claras. Más allá, insisto, de la docencia, pues puedo ir eligiendo, pues ahora voy a dedicarle a esto. Probablemente en eso lo he intentado varias veces, distribuir las tareas a lo largo de la semana y a lo mejor dedicar lunes, miércoles a investigación, martes, jueves a
preparar las clases y los viernes a miscelánea. Pero de momento no he conseguido hacerlo así y el sistema funciona. Tengo esa franja hasta la hora de comer más productiva. Intento, en la medida de lo posible, siempre que puedo, comer en casa. Si estoy trabajando en la universidad intento venirme, aunque sea tarde, especialmente desde que nació Gaia. Pero de alguna manera, un poco con esa manera previsora, yo durante los años en la universidad he estado preparándome para intentar hacer una rutina de trabajo que fuera conciliable. Y eso hace que yo normalmente, si puedo, estoy a la hora de comer o un poquito más tarde, a las 3 o lo que sea, como rápido, para poder ir a recoger a mi hija. Y antes lo que hacía cuando no estaba Gaia es comía y seguía trabajando por la tarde en casa. Tengo otra franja. Esa franja es una franja normalmente un poquito más random porque suele haber más distracciones. O suele haber también, son momentos en los que puedo decidir hacer actividad física o hacer más tareas sociales, ir a comprar, etcétera. Desde que nació Gaia todo está un poquito más estructurado, ¿no? A partir hasta las 4, 4 y cuarto puedo hacer cosas. A partir de las 4 y cuarto, a las 4 y media recojo a Gaia y tanto mi mujer como yo somos dedicación exclusiva a Gaia hasta que se acuesta. Vamos por ahí al parque, pues lo que hacen los padres y las madres, ¿no? Vamos por ahí al parque, hacemos las rutinas de higiene, las cenas aproximadamente a las 7 y media. Ella cena, luego cenamos nosotros entre las 8 y media, 9 y media, dependiendo de si lo hacemos antes o después de que Gaia se vaya a dormir. Y normalmente después de cenar es difícil que levantándose tan pronto uno sea muy productivo. Entonces normalmente lo que hacemos es sentarnos, relajarnos, ver alguna serie, alguna película, leer, dependiendo, películas durante la semana es más difícil, el fin de semana puede ser. Y en efectos prácticos, y esto lo sufre bastante Rosella, yo normalmente me caigo rendido y me duermo. Y a las 11 de la noche normalmente, si no hemos sido muy eficaces con esa parte de desconexión, nos vamos a dormir. Y de entre semana suele ser más o menos igual. Y los fines de semana no son muy diferentes. Sí que es verdad que los fines de semana yo he tomado algunas decisiones relacionadas con los hábitos que me han hecho gestionar mejor el tiempo de ocio. ¿Pero el fin de también trabajas? Sí, os comento. En ese sentido, la pandemia fue un punto de inflexión, ¿vale? Yo recuerdo que, por ejemplo, el contacto con los estudiantes era constante. Correos, así como esto del correo, vuelvo a hacer referencia, yo recuerdo que cuando nosotros éramos estudiantes, había profesores, que ahora muchos de ellos son mis compañeros y compañeras, que tenían 2.000 correos por leer. Tú ibas a una tutoría y abrían el correo y tenían 2.500 correos. Y a mí me parecía eso una barbaridad. Yo tengo el correo, ahora mismo tendré unos 20, y porque son correos que tengo ahí guardados, pero que sí que los he leído ya. Yo el correo lo tengo al día y lo que hacía era trabajar, incluso los alumnos los fines de semana me enviaban cosas, yo les contestaba. ¿Qué pasa? Cuando nos encerraron con el confinamiento, por la tragedia de la pandemia, trabajamos las 24 horas. Esto yo creo que le pasó a mucha gente y ahí yo creo que pues en esa reflexión dije esto. En principio, lo que yo hago a partir de las 7, 8 de la tarde y los fines de semana es no interactuar con los estudiantes. O sea, la decisión que yo tomé es, me pueden recibir correos, incluso yo a veces los leo, pero no les contesto. Pero no solo no interactuar con los estudiantes, sino que, y esto a veces me resulta más difícil, no interactúo con mis compañeros de trabajo. Eso no quiere decir que no trabaje. Yo a veces los fines de semana, el fin de semana lo tengo más o menos estructurado igual que entre semanas, salvo que tenga algún evento o alguna competición, porque continúo haciendo deporte y compitiendo. Yo me levanto y si la niña está durmiendo, pues voy haciendo cosas, pero sin agobiarme. Pero esas cosas son cosas que hago de preparar mis clases, escribir, leer, etcétera, en la que no interactúo ni con los estudiantes ni con mis compañeros, que tengo la suerte de que muchos de mis compañeros y compañeras son mis amigos. Pues tampoco, salvo que vayamos a hacer algo relacionado de ocio, no interactúo con ellos. Entonces es como un tiempo en el que yo me encierro y decido si quiero optar por hacer tareas de ocio o hacer lo que me dé la gana, estoy en mi derecho y lo hago, no, sin ningún remordimiento. Pero si estoy en casa o estoy tranquilo, pues voy haciendo cosas, digamos, conmigo mismo. Mi trabajo lo que me permite es que tengo muchísimas cosas para hacer sin interactuar con nadie. Entonces lo que hago es esto. Me funcionó muchísimo. Vi reducido la recepción de correos electrónicos en fin de semana y en vacaciones prácticamente al mínimo de los estudiantes e incluso al final esto generó un efecto protector en mí
pero un efecto de cuidado también en mis compañeros y en los estudiantes. Yo a mis estudiantes les digo, los fines de semana son para que vosotros hagáis lo que consideréis, para descansar si podéis, tenéis trabajos, etcétera. Yo sigo estudiante y digo, aprovechar el tiempo. Y de lunes a viernes, desde aproximadamente las 7:30, 8 de la mañana hasta las 7, durante 12 horas de lunes a viernes, yo estoy disponible para vosotros, contesto los correos antes de 48 horas normalmente, incluso el mismo día la mayoría de casos. Yo, pero el fin de semana no os voy a contestar. Y a veces recibo correos, incluso yo los programo, a veces cuando preparo la semana en el fin de semana los programo y los reciben el lunes a las 8. ¿Y esto qué hace? Que va generando una cultura que desde mi punto de vista yo creo que es saludable. Una cultura de la conciliación, una cultura de la sostenibilidad, que al final creo que ha repercutido positivamente, repercute positivamente en el alumnado y también en mis compañeros y en el profesorado. Y algunos de ellos incluso optan por hacerlo. Más de ahí, de momento, soy honesto y no... plena desconexión en fin de semana y en vacaciones, salvo las vacaciones de agosto, 15 días o por ahí, no existe. Pero mi trabajo es así, yo lo asumo y es que, de verdad, para mí no es un trabajo, es que para mí es un placer tener la oportunidad de estar en la posición que estoy, en el trabajo que estoy. A mí me encanta mi trabajo, entonces no hay mucho problema. Que cuando dices que lo gordo, ¿no? Por lo que dices, es preparar clases, dar clases e investigar, ¿no? Es como los tres bloques. ¿Cuánto dedicas a cada uno y en qué consiste cada uno? Sí, añadiría en mi caso, no es el caso de todo el profesorado, pero sí de mucho profesorado y al final también conforme vas adquiriendo responsabilidades en un puesto de trabajo, la parte de gestión, ¿vale? Si tuviera que hacer de 0 a 100, yo creo que dedico, no diría el 50%, pero casi el 50% más a preparar clases, a leer y a revisar cómo mejorar las clases. Tengo también un equipo de trabajo de compañeros que comparten más o menos la visión didáctica, pedagógica, epistemológica de mi trabajo y entonces pues hablo mucho con ellos, nos tenemos reuniones, etcétera. Todo lo que tiene que ver con docencia será aproximadamente el 40%, aproximadamente. La parte de investigación siempre hago menos de lo que me gustaría, porque la investigación no está tan estructurada. Digamos que la tienes que estructurar tú y hay momentos de la vida en los que eres más productivo. Probablemente ahora estoy en un momento de mi vida en la que me es difícil ser más productivo en cuanto a publicaciones, pero sí que dedico mucho tiempo a colaborar en proyectos, a intentar acabar algunos papers o capítulos de libro. Entonces probablemente también le dedique menos que a la docencia. Pues a lo mejor es un 30%. Y hay un 30%, diría, más aproximadamente casi un tercio de mi trabajo, que es gestión universitaria. Siempre, pues no sé, a lo mejor porque soy una persona bastante impetuosa o porque la gente me percibe como responsable. Prácticamente desde que empecé a coordinar, pues primero guías docentes, luego estuve un par de años coordinando la especialidad de educación física del máster en profesora de educación física. Y al final para mí era como algo muy curioso, ¿no? Porque empecé siendo estudiante de ese máster y cuando lo acabas coordinando entiendes, ¿no? Un poco la visión macro de cómo funciona esto. Y desde hace casi 4 años ya, pues soy coordinador de uno de los grados de la Facultad de Magisterio y del grado de Educación Infantil. Entonces eso, pues hay muchas reuniones, muchas tareas que tienen que ver con el sistema de aseguramiento de la calidad universitaria, que es algo que normalmente incluso mucho profesorado desconoce, que es que un sistema tan enorme como una universidad que tiene más de 5 siglos y que es una universidad enorme en la Comunidad Valenciana, pues tiene un sistema de aseguramiento de la calidad que va más allá de las encuestas de evaluación que hace el alumnado, ¿no? Entonces, entender eso y mejorar eso, intentar que la universidad cada vez esté mejor situada, que nos reacrediten los títulos, incluso intentar conseguir una reacreditación como centro, que es que todos los estudios de ese centro se reacrediten a la vez, pues es una tarea que a mí me parece muy interesante, te permite conocer una universidad mastodóntica como es la Universidad de Valencia, y a mí me gusta, no es que me guste mucho la gestión, esto es algo que hablo muchas veces con mis amigos, pero entiendo que es una responsabilidad estar en tareas de gestión, porque te permite aprender, te permite conocer y creo que es necesario para que las cosas funcionen mejor. Y entonces yo, no es que funcionen porque esté yo, ¿no? Pero intento contribuir desde mi posición a que las cosas vayan mejor. Porque cuando estabas contando tu día, no comentaste nada de deportes durante el día. ¿Tú Sí. haces algo de actividad física durante el día? Sí,
Sí, intento. Hago mucho menos deporte de lo que me gustaría. Claro, en épocas de mi vida yo he hecho muchísimo deporte, he sido futbolista y llegué incluso a ser futbolista, no diría profesional, pero casi, ¿no? Llegué a estar en tercera división. A partir de ahí, durante mucho tiempo me dediqué al triatlón, casi desde 2008 hasta 2018, casi full time a hacer triatlón y claro, pues hacía media distancia, larga distancia, tenía mucho más tiempo. Y ahora es verdad que tengo los hábitos de salir a correr y ir en bicicleta. Ahora, por ejemplo, por desgracia, con la situación que tenemos en La Dana, pues la manera más eficiente de poder ir a trabajar es ir en bicicleta. Entonces hoy, por ejemplo, he ido y he vuelto desde Torrena a la Facultad de Magisterio en bicicleta y me da mucha paz. Entreno menos de lo que me gustaría porque me es difícil en mi rutina encontrar el momento para hacer, porque claro, cuando sales a correr sí que puedes salir 30 minutos, 45 minutos, y eso sí que lo incorporo 1 o 2 veces a la semana como mínimo, y el fin de semana sí que puedo hacer alguna tirada más, pero por ejemplo la bicicleta, que me gusta mucho, y tengo bicicletas de todos los colores, pues eso implica 2, 3 horas y en fin de semana. Entonces, ahora mismo, con la conciliación con mi hija, no es prioritario. Pero pues también lo que tengo es que son unos hábitos bastante saludables en el sentido de que prácticamente el coche no lo utilizo nada más que para hacer viajes largos. Me desplazo en transporte público prácticamente siempre. Ahora no tenemos el metro y eso lo echo mucho de menos. Me desplazo caminando a casi todos los sitios y en bicicleta. Entonces acumulo dentro de lo que está relacionado también un poco con mis líneas de investigación, ¿no? Y un poco lo que he intentado es alinear mi estilo de vida tanto personal como profesional, con la docencia que imparto y con la investigación que hago. Porque al final eso es un win-win. Y aparte es mucho más coherente. Yo intento ser coherente con mi planteamiento de vida. Eh, ya llegando a las edades en las que estamos, me gustaría introducir mucho más trabajo de fuerza, ser más estructurado en cuanto al entrenamiento durante la semana, pero en este momento de mi vida estoy priorizando otras cosas sin que eso me identifique como una persona sedentaria. Yo creo que soy una persona activa, pero que también soy una persona sedentaria porque trabajo mucho tiempo en despacho y sentado. Entonces, mm, conviven las dos cosas. Hago menos actividad física de la que me gustaría, pero hago. Tengo una vida activa y en el momento en el que, aparte hay veces que necesito y paro y me voy, me voy a correr, intento encontrarme una hora, pero no, ahora mismo no está secuenciado en la rutina diaria. Creo que No tiene te- mucho sentido también pensar a veces el equilibrio de las actividades, no necesariamente a nivel diario, y sí a nivel semanal, ¿no? O si no a nivel mensual, o incluso pensar en algunos años. O sea, en ese momento tu equilibrio está más hacia un lado, pero luego, ¿sabes? Los rebalancea y creo que Sí, es muy sano ir balanceando así y no estar todos los días tengo que hacer ta, 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 porque al final hay es que al prioridades. final se convierte en otro trabajo. Yo tengo un trabajo muy bonito, como ya he dicho, pero muy estresante y que me necesita estar mucho tiempo en focus en esto. Entonces, si yo ahora, aparte de que soy papá, soy marido de Rosella, tengo familia, me preparo un Ironman, entonces tendría 2 trabajos, 3 trabajos. Trabajo de ser papá, trabajo de académico y trabajo de entrenamiento. Entonces, al final dejas de disfrutar. Al final también, pues no sé si por eso me estoy intentando consolar conmigo mismo, pero las recomendaciones, por ejemplo, de la Canadian Society, lo que plantean es que durante las 24 horas tú tienes que intentar tener ese equilibrio, ¿no? Entre el tiempo de descanso, el tiempo activo y el tiempo sedentario, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que más o menos mantengo un equilibrio que está relacionado también, apoyado también con una decisión que tomé, también pasó en la pandemia, de intentar tener una dieta un poquito más equilibrada. Yo soy una persona que, pues imagino que a nivel genético, tengo una predisposición a engordar y también parece que tengo, por lo que dice el médico, como colesterol genético. Entonces, la actividad física yo la hago porque me gusta, la disfruto muchísimo con ella, pero es verdad que también de alguna manera es un factor protector de estos factores de riesgo. Pero no es una cosa que me obsesiona, no tengo ningún problema. Pero sí que es verdad que tuve el apoyo de una dietista nutricionista, María José, que aparte es la madre de un amigo mío, de Javi, que los quiero mucho, y me ayudó muchísimo en ese momento. Entonces, tengo una dieta que no es una dieta, al final lo que he incorporado es mi manera de comer, es la que en ese momento mejoré, y tengo una vida más o menos activa, insistiendo en que me gustaría hacer mucha más actividad la actividad física de la que hago, pero en este momento esta es la situación. Y intentar hacer más, Raúl, como tú decías,
puede ser contraproducente incluso a nivel psicológico, a nivel emocional. Sí, y ese punto que comentas de la actividad física, eso está, es decir, recuerdo que estaba estudiado que contribuye más a la salud y evitar enfermedades y encontrarte bien, el estar haciendo durante todo el día, moverte, pues si vas en bici al trabajo, etcétera, el cómo son tus 24 horas a nivel de qué nivel de actividad tienes, de no ser sedentario, eso puede contribuir más que incluso tener 3 días por semana que estés haciendo 1 hora de ejercicio físico más estructurado y a lo mejor dices, oye, no estoy haciendo nada, pero es que realmente igual en los hábitos es importante fijarse en cómo son tus 24 horas de activas, más que a veces como voy al centro, al box de CrossFit 3 días por semana. Entonces, eso es un aspecto que es bastante importante en las rutinas de cómo puedes incorporarlo para no depender de ello. A mí es que me ha pasado igual. Con el tema hijos, obviamente, te reduce mucho el tiempo que puedes hacerlo, pero voy a la oficina muchas veces en bici, coges todo un cuarto y siempre hay escaleras, vas sumando y al final todo eso suma bastante y estás aprovechando, es más saludable, más sostenible y estás cumpliendo más. Yo Son recomiendo decisiones al muchísimo. final también. Dale, Jorge, Sí, sí, perdona, Raúl. dale, dale. No, que son decisiones también en la vida en las que tienes que adaptarte a la situación, ¿no? Y a efectos de una persona que de entrenamiento, de rendimiento en cualquiera de las disciplinas que se ha comentado, se me podría considerar a día de hoy una persona sedentaria, pero desde ese posicionamiento de hábitos saludables de las 24 horas, pues probablemente no lo sea tanto. Pero bueno, al final también como investigar sobre eso me permite conocer eso que no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo lo pone en práctica. Yo estoy bastante pesado ahora con las mesas que se elevan, los standing desks, estas que suben y bajan, Sí, por la que tengo ahora mismo, sí. y es una pasada. O sea, al final ya uso hace un par de meses y cambia todo eso. Te paso todo el día parado y te movimentas y tienes pelotas para pisar y cosas que te mueven y tablas de equilibrio. Entonces, al final tu cuerpo está siempre activo, ¿sabes? Y no te Sí. das cuenta, pero estás 3 horas ya parado y sientes, tu cuerpo siente, ¿no? Y luego cuando te sientas, es como, Es- uff. Esa es una buena decisión. Yo llevo tiempo también detrás de adquirir una mesa así, pero es verdad que en el despacho en la universidad ahora estamos con cambios de mobiliario y se es un poco restringido con esto, ¿no? Es el mobiliario que tiene la universidad es ese y si quieres algo más te lo compras, pero vamos, que no lo descarto. Pero justamente ahora he cambiado de despacho, era individual, pero ahora lo voy a compartir. Entonces estamos en un momento en el que cuando construyamos nuestro lugar de trabajo, pues no descarto también el utilizar un static desk, porque es muy interesante. Jorge, cambiando un poquito de tema, sobre los alumnos, ¿tú ves algo en común entre los alumnos que se destacan más? ¿Hay algo en común que se Sí. pueda puntuar sobre sus rutinas, sus hábitos o su forma de pensar o algo que sea interesante de ver? Es muy buena pregunta. Sí se ve porque esto, por ejemplo, cuando Sebas y yo estábamos en la universidad lo comentábamos bastante. Lamentablemente, muchas veces se habla que cualquier tiempo pasado fue mejor, que las generaciones anteriores eran mejores que estas. No son mejores ni peores, son diferentes. Lo que pasa es que ya en el momento en el que nosotros estábamos estudiando, el estándar de normalidad no sería un estándar de normalidad. Nosotros ya identificábamos que era un estándar con todos los respetos de mediocridad. O sea, el estándar medio es mediocre, no es medio, es mediocre. Y esto se va agravando. Nuestros estudiantes están en un momento en el que están mucho más preparados, tienen muchos más recursos, tienen mucho más posibilidades de acceder a la información de las que teníamos nosotros en su momento, pero también están un poco infoxificados. Es como que tienen demasiada información, demasiados inputs y no acaban de centrarse. Entonces, los alumnos y las alumnas que destacan los ves incluso con más facilidad de lo que se veía cuando nosotros estábamos en la universidad. Creo que ese percentil alto era un poquito más ancho antes. Ahora tenemos pocos estudiantes, pocos alumnos o alumnas que sí que destaquen, pero esos que destacan son bastante brillantes. Y normalmente los hábitos que tienen son personas muy respetuosas, son personas atentas, son personas que suelen estar en las primeras filas. Yo de broma le digo a mis estudiantes el primer día, lo digo de broma porque no hay un estudio. Hay evidencias, hay algunas evidencias que dicen que que es directamente proporcional la posición que tú ocupas en la sala con tu rendimiento académico. O
sobre todo en términos de calificación. Y esto también es un poco relacionado con una profecía autocumplida, ¿no? Si tú las caras que tienes delante, los que más participan, son los que, sin querer, porque lo haces a veces como una parte del currículum oculto, ¿no? Lo haces sin querer, pero con esa gente pues te fijas más y tienen mejores resultados. Entonces, la gente que se sienta al fondo, yo les digo, pues esos son los que van a suspender, suficiente, notable, sobresaliente, y aquí 2 o 3, los que se sientan justo en la primera fila, aquí a mi lado, el día que me ducho y el día que no, están ahí, les han dado un poco la broma, son los que tendrán la matrícula. No es exactamente así, pero sí que es un poco así, tú vas viendo. Y son bastante educados, son personas que se sientan normalmente delante, que hacen preguntas, incluso que hacen buenas preguntas, porque también tienes estudiantes que preguntan mucho, pero que a lo mejor las preguntas son un poco por llamar la atención, porque te des cuenta que están ahí. Entonces, los estudiantes más brillantes suelen preguntar menos, pero hacer preguntas más interesantes. Son los estudiantes que te consultan dudas y que vienen a tutorías. Yo al final, en la mayoría de las asignaturas que imparto, hubo un tiempo que les obligaba a que siempre hay como un proyecto de aprendizaje tutorado, ¿no? En el que yo les recomendaba al principio, durante un tiempo les obligaba porque formaba parte de la calificación a que vinieran a tutorías, y ahora he cambiado un poco el sistema. Es como que ya no es obligatorio, pero al final les hago evidente lo necesario que es que vengan a tutorías. Y tengo más tutorías ahora casi que cuando las obligaba, pero los que vienen individualmente a preguntarte dudas son menos y suelen ser los que luego tienen mejor calificación porque se han preparado mejor. Y luego identificas, es verdad que en los 4 años del grado y luego en el máster, etcétera, se va viendo un filtro, ¿no? En el que hay gente también que luego se interesa en hacer un máster o están en tareas de investigación, etcétera, y suele coincidir. Suele ser gente que tiene inquietudes, que son educados, que preguntan dudas, y partiendo de que en general, obviamente, todos los estudiantes de la educación superior de una universidad pública de partida son gente educada, son gente que no genera mucho conflicto, salvo al final cuando tienes que poner las notas. Cuando tienes que transformar un proceso cualitativo de formación en una calificación, pues siempre hay gente que se entienda agraviada, ¿no? Pero nuestros jóvenes, aparte lo han demostrado ahora con la Dana, no son gente activa, no son gente pasiva, son gente muy comprometida, son gente muy capacitada, muy formada, de hecho a veces extra formados, pero sí que es verdad que dentro de eso los intereses que tienen pues se diluyen en toda la cantidad de inputs que tienen, y solo unos pocos se les ve ese talento, que luego a lo mejor también se les desarrolla más adelante, porque también vinculamos muchas veces la mejor calificación con el mejor estudiante, y no siempre es así, ¿vale? O sea, hay casos como el de Sebas, pero no son tantos, ¿vale? Hay gente que ¿Por no qué tiene la casos mejor como Sebas? calificación, porque Sebas era el mejor, era el que mejor notas tenía, pero era el mejor estudiante. Pero eso no siempre pasa. Hay gente que tiene muy buenas calificaciones, pero no es el mejor estudiante. Right. La Y, calificación y- no es tan importante. Imagino que también algunos alumnos en el proceso de esos 4 años cambian, ¿no? Empiezan más atrás y terminan más adelante o al revés. Eh, y entiendo también que como profesor tú tienes un rol que es explicar el contenido y tal, pero también influenciar de alguna manera en esa actitud, en cómo, ¿no? Esa motivación, la ambición y todo eso. Eh, ¿Cómo trabajas eso? Más allá del conocimiento de cambiar esa... Es muy interesante, Raúl. Hay que motivarles. Nosotros, mira, los estudiantes, y aparte viendo las encuestas de evaluación, hay dos cosas que valoran mucho. Uno, la profesionalidad, o sea, la seriedad, pues que tú vayas a clase, que no llegues tarde, que no acabes las clases media hora antes, que si dices que vas a pedir una tarea, la corrijas y que te la leas y que les des feedback. Y la coordinación, muchas veces las asignaturas que impartimos no las impartimos un solo docente, sino que impartimos dos o incluso a veces tres, o en algunas asignaturas 5 docentes, ha llegado a pasar, que eso es una locura. Entonces, la coordinación. Los estudiantes son bastante exigentes en eso y valoran muy positivamente cuando tú eres coherente entre lo que pides. Claro, piensa que nosotros estamos particularmente formando a futuros docentes. Entonces, si yo les explico que la didáctica y las estrategias docentes son estas, pero luego lo que yo hago como docente no se acerca, no se alinea con eso, ellos lo identifican, no son tontos. O sea, son estudiantes, son adultos, son muy inteligentes la mayoría, son muy capaces y se dan cuenta de si te tomas en serio tu trabajo, si te coordinas y si eres coherente entre lo que dices y lo que haces. Entonces nosotros lo que hacemos es
desde el primer día tienen las normas, las instrucciones, las normas del juego, aparte de la guía docente oficial, una guía concreta de cuáles son los resultados de aprendizaje, cuáles son los instrumentos, cómo va a relacionarse eso con la calificación, los grupos de trabajo. Les decimos que si vamos a atenderles en tutorías, les atendemos. Yo recuerdo estar en la puerta del despacho de un profesor media hora, 45 minutos esperando. Eso, en mi caso, por ejemplo, no ocurre. Yo les cito a una hora y en esa hora estoy y les dedico el tiempo que necesiten. Intento que las reuniones no sean muy largas, 15, 20, 30 minutos, si es algo más largo, no más de una hora. Todo lo que sea más de una hora no es efectivo, pero incluso menos. Entonces, lo que hacemos es animarles, darles, intentar que nuestro ejemplo de alguna manera les sirva para cuando ellos sean profesores. Y que no sea el ejemplo, a veces se aprende mucho también de lo que identificas que tú no te gustaría hacer como docente, pero creo que es más coherente que nosotros en una escuela de formación del profesorado les demos ejemplo y que puedan ver, a mí me gustaría, no sé si ser como yo, no necesariamente, pero que algunas de las cosas que yo hago ellos las implementen. Y entonces intento ser coherente con esto y funciona. Yo creo que el alumnado valora bastante bien eso, y en la información que nosotros tenemos, que es las encuestas de formación del profesorado, y lo que nosotros también hacemos, ¿no? Pues un poco lo que comentaba de cuando estudiaba con Sebas, de yo lo que hago es a veces grupos de discusión con los estudiantes para que su voz realmente se escuche. Y eso a mí me sirve mucho para aprender más allá de si sobre 5 tengo un 4,5, un 4,25, un 4,6. A mí eso no me da tanta información. A mí me da más información lo que me dicen los estudiantes en otro tipo de encuestas que les pedimos un poco más cualitativas o en los grupos de discusión. Ay, Jorge, cuando las semanas empiezan a pesar mucho y hay muchas cosas y Gaia está llorando demasiado y tienes que darle mucha atención, ¿cuál es el hábito o los 2 hábitos que tú dirías de estos no dejo de hacer? Yo soy una persona bastante obstinada, una persona bastante cabezota, entonces yo priorizo y atiendo a Gaia, pero si, por ejemplo, el tiempo que tenía previsto para trabajar pues se diluye y no puede ser, pues es esas excepciones en las que a mí, por ejemplo, no me cuesta, si yo después de cenar no toca dormir y toca trabajar, o me tengo que levantar un poquito antes, hay días, son pocos y no lo recomiendo, el sábado pasado, para preparar mis clases de la semana, pues sabiendo cómo estaba la situación, me tuve que levantar a las 4:30 de la mañana. Pues si en lugar de a las 6:30 me tengo que levantar a las 4:30 porque tengo que ganar esas 2 horas, a mí no me cuesta. Entonces soy una persona bastante comprometida con eso. Y luego yo creo que, mira, en uno de los libros, a mí me gusta mucho leer y leo menos también de lo que me gustaría porque leo mucho en mi trabajo. Leí la biografía de Michael Phelps, y al final esto lo puse en uno de los del prólogo de mi tesis, puse que al final algo que me ha llevado a mí a tener un éxito relativo es que he convertido, la frase decía que las personas exitosas convertían en rutina lo que otras personas no se plantean ni siquiera hacer. Entonces, a nivel profesional, yo lo que hago es que he conseguido una posición de éxito a base de hacer lo que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer. Y es pues ser muy perseverante, o ponerme un objetivo, ir hacia él, implicarme lo que sea necesario dentro de lo saludable para poder conseguirlo. Entonces, pues eso, ser obstinado y hacer de como rutina lo que mucha gente no está dispuesta a hacer. Creo que serían las cosas que me salvan. Pues de hecho, yo creo que Está es muy bien. generalizado eso de las personas con más éxito. Es decir, ¿quién está dispuesto a entrenar como los deportistas de élite? Es decir, tú y yo que sabemos lo que conlleva, dices, uy, este deportista tal, pero luego es que detrás nadie está dispuesto a estar tantas horas entrenando y sufriendo un día tras otro, tras otro, tras otro para luego, pues sí, hay algún momento de gloria, pero el 90% de un deportista de élite es lo mismo todos los días, horrible, entrenar, sufrir, lesionarte, recuperarte de una lesión durante meses, eso es lo normal. Es decir, y a cualquier trabajo, hay muchos trabajos que la cara no visible, que es la que intentamos transmitir aquí, pues es más dura de lo que parece. Que un profesor de universidad, a lo mejor lo ves desde fuera y dices, da 5 horas de clase a la semana, se vuelve a su casa a comer todos los días
Pero luego te enteras de, vale, para llegar hasta aquí hay que hacer esto, y hay que investigar, y hay que preparar las clases, Claro. y todo, y la gestión de la universidad y la coordinación, que uno no se puede ni imaginar lo que hay detrás. Y claro, esa implicación yo creo que has dado bastante en una clave. Sí, la universidad de hoy es bastante flexible, sobre todo con la DANA se aprendió mucho a trabajar en diversos lugares, no solo en el lugar de trabajo ordinario, ¿Con la DANA o con pero el para COVID? con el COVID, perdón. Con el COVID, Ujú. ahora con la DANA es que volvemos a dar clases online, entonces lo mezclo. Pero para eso tienes que ser muy responsable, tienes que ser muy autónomo y tienes que ser muy organizado. Yo, por ejemplo, en otros de los podcasts que me han gustado mucho escuchar, se ha hecho muchas referencias al libro de Atomic Habits, de hábitos atómicos, y es verdad que es un libro muy recomendable porque de alguna manera te permite organizarte y priorizar un poco más lo que es el proceso para conseguir las cosas y no tanto el resultado. Y luego otra cosa que a mí me funciona en otros libros que me he leído para ser eficiente, ¿no? O sea, buscando la eficacia, ¿no? Yo no tengo el libro aquí, organízate con eficacia. Es, por ejemplo, hay una regla que es que toda tarea que te cueste menos de 3 minutos hacerla, no la procrastines, hazla. Entonces hay veces que en ese tiempo en el que yo no puedo hacer tareas muy productivas, lo que hago es tareas más mecánicas y tareas pues como eso del correo, de pues esto lo puedo contestar en 5 minutos, lo voy a hacer ahora porque lo que te hace es liberarte el disco duro. O sea, liberas disco duro, Claro. liberas memoria a corto plazo, memoria operacional y eso te permite, en el momento en el que estás preparado, enfocarte hacia otra cosa. Entonces yo creo que eso es muy, muy recomendable. Yo lo hago igual. Mi última pregunta, Jorge. Pasaste desde vender fruta, muchas cosas, a profesor titular. ¿Tú sabes cuál será el próximo paso? O sea, hay un próximo paso que tú Siempre hay visualizas. un próximo. Sí. A ver, ahora como profesor titular de universidad, pues estoy tranquilo, pero muchas veces en este momento la gente se relaja. Que relajarse es bueno, pero siempre y cuando no te descuides tu trabajo. Entonces, yo ahora estoy en una posición en la que después del nacimiento de Gaia, pues he tenido que bajar mi productividad. Ahora estoy en un momento en el que creo que puedo volver a reconectar porque volvemos a recuperar un poco el control y seguir haciendo mis clases lo mejor posible, seguir investigando. Ahora tenemos proyectos de investigación que queremos presentar y que ya tenemos una línea de promoción de la actividad física y la salud en entornos escolares bastante consolidada y queremos pedir proyectos y financiación a nivel autonómico y nacional, pero creo que un paso en nuestro grupo de investigación es conseguir un proyecto internacional. Yo es algo que estoy bastante buscando desde hace años poder hacerlo y me estoy preparando para ello. Y al final, la posición de profesional, el último escalón es el escalón de catedrático de universidad. No es algo que me obsesiona, tengo 38 años. Ya hay catedráticos muy jóvenes que con 40 años están consiguiendo cátedras. No lo tengo como un objetivo temporal, pero sí que obviamente es algo que en algún momento se dará y que tengo que seguir dando los pasos para ello. Pero para eso tengo que seguir haciendo lo que he hecho durante esos años, hacer mis clases lo mejor posible, tratar de investigar de la manera más honesta, producir y eso caerá por su propio peso. Intentar ayudar, porque al final somos funcionarios públicos, pero es que es un servicio de vocación, un servicio público que hacemos a los estudiantes. Y ahora con la DANA, por ejemplo, al estar trabajando, yo he intentado contribuir, intentando hacer todavía mi trabajo lo mejor posible y estando cercano a los estudiantes, aparte de intentar también atender a la gente cercana, familiares y amigos que lo están pasando mal. Y Jorge, y la última pregunta que hacemos a todos es, si volvieras a tener 18 años, ¿qué camino tomarías, no? Aparte de pasármelo bien, como nos lo pasábamos cuando teníamos 18 años, pero nos lo pasamos muy bien. Nosotros éramos gente muy disfrutona, que salía, que se lo pasaba bien y luego éramos gente muy trabajadora, gente muy responsable, gente muy curranta y entonces yo creo que sinceramente no cambiaría mucho. O sea, yo le diría que sea fiel a sí mismo. Yo soy una persona que ha tenido siempre bastante intuición. Entonces he sido una persona poco paciente, pero le diría que sea paciente, igual que me decía mi madre, que tenga paciencia, que las cosas, si vas trabajando, llegarán y que disfrute el camino porque a pesar de que a veces van mejor, a veces van peor, pues esto hay que seguir haciéndolo
que se rodee de personas adecuadas. He tenido la suerte en este camino de encontrarme tanto en el ámbito del instituto como luego en la universidad, con muy buenos amigos, con gente muy buena que me ha ayudado mucho a llegar a donde estoy. Y actualmente también, como decía, tengo compañeros que son compañeros pero que también son amigos y amigas y que me han orientado muy bien. Entonces, confiar en las personas que te quieren ayudar, tener paciencia, disfrutar el camino y seguir manteniendo un equilibrio tanto en lo profesional y en lo personal como en lo familiar. No descuidar a la familia. Para mí, mi familia, mis hermanos, mi madre, mi padre, un poco de una relación un poco diferente, pero siempre han sido muy importantes para mí y al final mis amigos han acabado siendo mi familia y mi familia política actual yo lo siento como mi familia. Entonces les diría que cuando llegara el momento de encontrarse con esa familia que he encontrado, pues que disfruten de ellos. Y pues muchas gracias, Jorge, por todo lo que nos has contado y compartido. Gracias a vosotros Muy bien, gracias, por Jorge. invitarme.